Amén. Buenas tardes. Les saluda el apóstol Alberto Palau, pastor de la Iglesia Manantial de Vida. Bienvenida Manantial de Vida, bienvenida Iglesia Universal, bienvenida hermana Sonia. Estamos preparando el final del capítulo 5. La semana pasada vimos un extracto de por qué no se puede atribuir una rebeldía en el apóstol Pablo con respecto a los demás apóstoles, sino había un trabajo en concordancia. Y hoy día vamos a ver el final del capítulo 5, a partir del versículo 3 en adelante. Es un capítulo muy rico, muy bonito. Espero estar subiendo estos videos ya entre mañana y pasado al YouTube para que puedan tenerlo, ¿no? Me hago con la grata sorpresa que los están visualizando, los están mirando. Uno de ellos ha tenido 23 visualizaciones, para mí es un récord. Es que no tengo mucho, como no hay feedback en las redes, o sea, yo no sé quién me está, o sea, no hay esa, ¿no? Para mí es un poco frío y la verdad es que nunca le presté nunca le tuve interés ni al Facebook, ni al Zoom, ni a nada, ¿no? Pero empieza la coyuntura ahora, en estas últimas semanas, ya pues, ¿no? O sea, estamos haciendo eso. Así que nada, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú seas el que hables y que tú seas el que escuches de nosotros. Nosotros hemos decidido, Señor, ser hijos tuyos del Espíritu. O sea, no solamente hijos tuyos por el Espíritu, sino hijos tuyos del Espíritu. Hemos decidido vivir en esta tierra guiados por tu Espíritu, llenos de tu Espíritu, nutridos, saturados de tu Espíritu, sabiendo que tu Espíritu Santo nos trae todas las bendiciones tuyas, nos trae la vida eterna, nos trae todo. Todas las bendiciones de Dios nos las trae tu Espíritu Santo. Por eso que, Señor, hemos abierto nuestros corazones y te decimos bienvenido Espíritu Santo. De verdad que bienvenido Espíritu Santo. Gobiérnanos, dirígenos, abrázanos, porque tú eres nuestro Padre eterno. Gracias a Dios porque fluyen las oraciones, ni siquiera tenemos que esforzarnos por orar, sino que en tu presencia, Señor, nos gozamos, nos deleitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 5, versículo 13. A ver, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vuelvo a insistir en aclarar antes de comenzar a explicar, vuelvo a insistir en que lo que estamos haciendo es entender la carta de nuestro apóstol. O sea, no estamos haciendo un examen. Cuando mi papá me escribe una carta, cuando el papá le escribe una carta a usted, o su mamá, o su esposo, o su novio, usted no dice, voy a agarrar unas herramientas para poder entender el pensamiento de mi novio, de mi papá o de mi mamá que me escribe una carta. Usted lo que hace es leer la carta y disponer su corazón para poder entender qué es lo que esa persona me está hablando. ¿Me estoy dejando entender? Listo. Las cartas de Paulina, las cartas de Pablo, las cartas del apóstol Pedro, son cartas, no son manuales, no son libros, no son tratados, son cartas. Y la carta tiene un sentido de intimidad. Entonces, desgraciadamente nos hemos perdido en estudiar las cartas y no encontrar el sentido de intimidad de aquel que me está hablando. O sea, a mí el que me está hablando es mi Padre Celestial, al fin y al cabo el que me está hablando es Dios, el Espíritu Santo. Y lo que me está diciendo el Espíritu Santo es lo que él está escribiendo, lo que el apóstol Pablo está escribiendo en la carta. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, por ejemplo, en este versículo, que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, tenemos que entender primero que la iglesia en Gálatas había caído de la gracia a la ley. ¿Estamos claros? Había caído, ¿ya? O sea, había caído de la gracia a la ley, había caído. O sea, estaban en caída. O sea, estaban perdidos. O sea, estaban mal. Pero el apóstol Pablo le dice, porque vosotros, hermanos. O sea, no deja de decirles hermanos por más que estén en caída. O sea, no han perdido la salvación, no han perdido la paternidad, no han perdido el ser hermanos del apóstol Pablo. Es simplemente hermanos que han caído de la gracia a la ley
están en problemas, pero tienen problemas existenciales con respecto al reino de los cielos. Para el apóstol Pablo siguen siendo los hermanos en Gálatas, siguen siendo hermanos, no dejan de ser hermanos por más que hayan caído. Muchas veces nosotros nos comportamos como jueces, ¿no? Y voy a contar algo para que nosotros podamos entender qué es lo que estoy tratando de transmitirles. No sé si lo habré dicho en el video anterior o no, pero si lo he dicho no importa, y volverlo a repetir es interesante. Cuando un hermano cae en fornicación, cae en adulterio, caiga en lo que caiga, la palabra a mí no me dice que él se va a salvar por aplicarle la ley. O sea, quiero que me entiendan lo siguiente, o sea, un hermano cae en fornicación y la palabra a mí no me dice... ¿Perdón? ¿Cómo? Temblor en Ica. Oh, ok. Uy, temblor en Ica. Terrible. Tranquilos, sigamos. Cuando un hermano cae, ya sea en lo más grave, fornicación, en lo que sea que fuere, la palabra a mí no me indica que yo debo aplicar la ley para rescatarlo. No me dice eso la palabra. La palabra no me dice eso. O sea, a ver, cae alguien en fornicación y yo voy y le digo, no forniques. No me dice eso la palabra. Por ejemplo, cuando la mujer fue pescada en adulterio, la palabra a mí lo que me indica es que Cristo le dio la gracia. ¿Cómo le dio la gracia a la mujer que fue pescada en adulterio? Cristo le dijo, claramente, hija, yo no te condeno, ve y no peques más. Punto, se acabó. No le dijo, pero la ley dice, está escrito en tal, Deuteronomio tal, Levítico tal. No es así. No, de eso no dice la palabra. La palabra dice que cuando alguien cae, lo que lo salva es la gracia. Y eso lo vamos a encontrar más adelante. Lo voy a leer de una vez, para que quede muy asentado lo que estoy diciendo. Miren, vamos a leer el Gálatas 6.1. Miren lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, adulterio, fornicación, lo que sea que fuere, vosotros que sois espirituales, mátalo, condénalo, tírale su pecado en la cara. ¿Así dice la palabra? No, dice restáurale. ¿Cómo le restauro? ¿Con la ley? No, acá dice restáurale con espíritu de mansedumbre. Porque no vaya a ser que tú también caigas, hermano. ¿No? Pero vi muy curioso, a mí se me han presentado espíritus inmundos, de verdad, queriéndome convencer a mí de que los hermanos cuando caen necesitan ley. No, los hermanos cuando caen necesitan ser restaurados con espíritu de mansedumbre, de amor, de misericordia, de empatía. Ese espíritu en que me lleva a mí a ponerme en autos de que yo también puedo ser víctima de caer y que puedo ser tan atacado como está siendo atacado mi hermano a quien estoy restaurando en el Espíritu Santo. Entonces queda claro, hermanos, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que cayó, le dice hermanos. El segundo aspecto del versículo 13 dice, a libertad fuiste llamados, pero solamente dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, primeramente tenemos que entender que la libertad a la que Cristo me llama es a la libertad de la ley. Yo debo ser liberto de la ley. La ley antes me esclavizaba y me llevaba como si yo fuera un niño.
me llevaba ¿a dónde? Hasta Cristo. Pero una vez venido Cristo, soy libre de la ley. Y así como Agar e Ismael fueron sacados del medio de vida de Abraham, la ley es sacada también de nuestro entorno espiritual. La sacamos, la ley. ¿Ok? Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, que hemos leído en Gálatas, ¿no? Por eso que yo les estoy diciendo que no estudiamos el libro de Gálatas como algo que ya sabemos, sino que estamos revisando el libro de Gálatas como la carta que nos está escribiendo Dios para que podamos ser libres. En otras palabras, Dios en el trono está escribiendo una carta y me dice: hijo, ya eres libre de la ley, ahora vive en mi espíritu. Pero vive en mi espíritu no para que tengas libertinaje, vive en mi espíritu para que sirvas a los demás. Es lo que me está diciendo papá. Mi Padre Celestial me está diciendo a mí, se lo está diciendo a ustedes. Así es como funciona esto, ¿ok? Entonces vuelvo a leer el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿A qué me lleva la libertad en Cristo? ¿A qué me lleva a estar libre de la ley? ¿A qué me lleva a servir a los demás? O sea, mi libertad en Cristo es para servir a los demás. No me queda otra alternativa. La libertad que yo hallo en Cristo no es para yo vivir la vida loca. No es para yo poder tener y hacer lo que me dé la gana. Por eso es que yo hablo mucho de la división en la iglesia como un ejemplo de esto, porque es lo más horrible, es lo más carnal, es lo más anticristo que puede haber. Se lo digo claramente, porque si Dios me llama a libertad y me da sus dones, porque dice que fue cautiva la cautividad, Él llevó presa cautiva la cautividad, Él llevó cautiva la cautividad hacia los cielos, y desde ahí repartió dones a los hombres para que nosotros pudiésemos servir. Entonces soy libre, porque la cautividad es la prisión, soy libre de la cautividad, recibo dones, pero no para mi propio provecho, recibo dones para el provecho de la iglesia. Entonces lo que me está diciendo en Gálatas es: tú eres libre no para que hagas lo que quieras, no para que vivas en libertinaje, sino para que vivas sirviendo a los demás. Entonces cualquier don que en esa libertad yo he recibido, usted ha recibido, es para el servicio. Y cuando me refiero a don, me refiero a dinero, me refiero a dones espirituales, me refiero a talentos de trabajo, me refiero a talentos de convivencia, me refiero a todo el paquete de lo que Dios nos da en esa libertad a la cual Él nos ha llevado. Todo eso es para ofrendarlo a la iglesia, nada es para quedármelo para mí mismo. Si yo me quedo para mí mismo y vivo en función a mi propio peculio, voy a terminar hecho nada, así de simple. Amén. Entonces la libertad no es para que yo haga lo que yo quiero, la libertad es para servir a los demás. El versículo 14 dice: porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el apóstol Pablo lo que está diciendo en el versículo 14 es lo siguiente: si dentro de la iglesia en Gálatas hay alguien que quiera seguir la ley, si dentro de Gálatas hay algún hermanito que quiera seguir los principios de la ley, pues entonces resúmelo todo en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si eres libre, entonces ama a los demás. ¿Y cómo se ama a los demás? En el servicio, en la empatía, en eso se ama. El versículo 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Acá vienen los problemitas pues de las iglesias, ¿no? Las iglesias que se creen muy espirituales tienen una medida, o sea, tienen algo que las va a determinar si son o no espirituales. O un hermano en particular en su individualidad va a determinar si es muy espiritual o no con esto. Si de su boca sale chismes, sale runrunes, salen comentarios, salen cosas desagradables en el sentido de lo que estoy diciendo, entonces ya no eres muy espiritual. Porque el apóstol Pablo me está advirtiendo: si yo vivo de esa manera, voy a terminar comiéndome y desapareciendo. O sea, el chisme dentro de la iglesia lo que va a llevar es a que yo desaparezca. El run dentro de la iglesia o sea, el comentario negativo es lo que me va a llevar a yo desaparecer. Así de simple, ¿no? Entonces, dice: pero si os mordéis, el versículo, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, el apóstol Pablo está hablando en sarcasmo, ¿no?
Él está diciendo claramente, la convivencia de ustedes es lo que me está dando a entender si en verdad son espirituales o no. Tú me estás hablando de cortarte el prepucio, me estás hablando de mantener ciertas cuestiones de la ley, como la cuestioncita en la cabeza, el trapito en el hombro, quieres tocar el sofá, quieres cantar los himnos el mismo himno que cantó Moisés, porque ese es el más espiritual. O sea, si quieres vivir de esa manera, entonces lo que yo tengo que entender es que en la iglesia ni hay quien se muerda, ni hay que haga chisme, ni hay que haga ningún problema. Si en la iglesia hay chismecitos y hay cositas de esto, entonces no estamos mordiendo, no estamos comiendo, ¿no? De una manera negativa entre nosotros, y eso va a terminar en la desaparición de todos nosotros. El versículo 16 dice, digo pues, o sea, el apóstol Pablo termina diciendo lo siguiente. Dice, miren lo que dice, es muy interesante. Digo pues, andad en la ley y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Así dice? No. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, cuando yo camino en el espíritu, ya eso me impide a mí satisfacer los deseos. Es como una causa y efecto. No es que yo camino en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. No funciona de esa manera. Cuando yo camino tras la ley es para negarme a mí mismo los deseos de la carne. No matar, no blasfemar, no fornicar, no adulterar, no. Entonces yo vivo en función a la ley. Vivo buscando qué no hacer. Me dejo entender, ¿no? Pero cuando yo vivo en el espíritu, en la libertad del espíritu, vivo buscando cómo bendecir a mi hermano. ¿Por qué? Porque definitivamente la libertad a la que he sido llamado es para el servicio, y la causa del servicio es el amor. Porque la ley se resume en una sola cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, caminar en el espíritu significa que yo camino en esa libertad amando a mi prójimo. Ya si yo camino de esa manera, si ando en el espíritu de esa manera, así yo vea a mi hermana, perdóname lo que voy a decir, pero si yo veo a mi hermana delante mío desnuda, ni siquiera voy a pensar en tocarla. ¿Por qué? Porque si la estoy amando, más bien lo que voy a hacer es cubrirla. Porque me dejo entender, ¿no? O sea, porque esas son las consecuencias de andar en el espíritu. No es que yo no fornico con ella ni caigo, yo no quiero caer, no, eso es invertir. O sea, yo vivo en el espíritu, vivo amando, porque vivir en el espíritu es vivir amando. Y si yo veo a mi hermana desnuda, no la toco, la cubro. Es lo que no hizo el hijo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque tenemos uno bíblico. El hijo de Noé no amó a su papá, lo juzgó. O sea, lo vio borracho y más bien trajo a los otros hermanos para exhibirlo públicamente. Sí. Los otros hermanos lo amaron, porque los otros hermanos dijeron, ven, le pongo un trapito encima, ¿no? Y cubrieron al papá, ni siquiera lo miraron. Entonces, el amor de por sí funciona de esta manera. Voy a poner otro ejemplo. Ahora voy a poner un ejemplo varonil. Yo me encuentro a mi hermano, lo invito a mi casa, me pide prestado el baño y se le cae la billetera y se va al baño. Y le agarro la billetera y tiene 1.000 soles dentro de la billetera. Y yo estoy aguja. Estoy sin dinero. Pero si soy guiado por el Espíritu, lo amo a mi hermano. Entonces digo, no, la platita es de mi hermanito. Más bien la agarro, la pongo encima, sale del baño, se sienta en mi oficina y digo, hermano, acá está tu dinero porque te amo. No porque no quiero robarte, es porque te amo. No sé si me estoy dejando entender. O sea, las intenciones del corazón del Espíritu es siempre amar y cuidar. Las intenciones de la ley son egocéntricas. Yo no robo. Las intenciones del Espíritu en el amor del servicio es yo te cuido. Voy a poner otro ejemplo. La ley dice, escúchame esto, bien interesante, ¿eh? La ley dice, no cometas adulterio. ¿Amén? ¿Así dice la ley, hermana Sonia? Sí. No cometas adulterio, ¿no es cierto? Eso me dice la ley. Alberto, Pastor Alberto, no cometas adulterio. ¿Qué me dice la gracia? Pastor Alberto, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Si yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, no cometo adulterio.
pero no por buscar no cometer adulterio, sino por el efecto del amor. ¿Cómo le maltrato el corazón a mi esposa si ella está, me dejo entender? Listo, otro ejemplo. La ley me dice a mí, no robes. Amén. La gracia que me dice, comparte, da de lo que tienes, comparte con el que no te puede pagar. Eso me dice la gracia, ¿no es cierto? La ley me dice ojo por ojo y diente por diente, ¿no es cierto? Así me dice la ley. Listo. Y dice, y con la vara que eres medido con la vara que mides serás medido, y todo, la ley es brava. O sea, que me da a mí una potencia para poder matar a mi enemigo. Pero ¿qué me dice Dios? Ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen. O sea, la gracia va en contra de la ley. La ley que dice, en el día sábado no hagas nada. ¿Estamos? ¿Qué dice la gracia? Come nomás, hermano, y si hay un enfermo lo sanamos. No hay ningún problema. Porque el día sábado soy yo, y el día sábado que soy yo soy para sanidad, para provisión, para fiesta, para folgorio, más bien al contrario. El día sábado en la gracia es para hacer muchas cosas. El día sábado en la ley es para vivir restringido. ¿Amén? ¿Qué me dice la ley? La mujer no se puede poner vestido de hombre y el hombre no se puede poner vestido de mujer. ¿Eso me dirá la gracia? No, eso no me dice la gracia. Cada uno tiene su propia respuesta. Entonces podemos entender, hermanos, que la cuestión de la ley y la diferencia en mí, en usted, entre la gracia y la ley, va en función de la actitud que tengo en el corazón. En la ley yo no hago las cosas para yo mismo santificarme. En la gracia yo no hago las cosas por amor a mi hermano, por amor a mi prójimo. Yo no permito el aborto, no puedo permitir el aborto, no porque yo sea extraordinario, no, sino porque hay un espíritu maravilloso que ha derramado su amor en nuestros corazones y que nos hace amar la vida. Entonces no podemos matar un bebé, pues. No se puede, pues, porque ahí está, pues. Entonces amamos la vida. Amén. Ya, esa es la gran diferencia, ¿eh? Por eso que acá dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esto está más claro que el agua, pero lo vamos a conversar un poquito. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la única manera en que yo no puedo vivir pecando es viviendo en el espíritu. Miren lo que dice. En el versículo 16, lo vuelvo a leer, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La ley lo que te dice es lo siguiente, camina en tu restricción y no satisfagas